Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Profundidad, los invito a quedarse. Vamos a estar hoy con Miguel Lifchitz, senador provincial, candidato natural, digo yo, a la gobernación en 2015, para saber, para conocer su lectura de lo que ha pasado en las primarias, de lo que puede pasar, cómo está el Frente Progresista. Estaremos con el diputado nacional del Frente para la Victoria de la Cámpora, Marcos Clery, para hablar de lo que está sucediendo en el kirchnerismo. No es muy propenso Clery a dar entrevistas, pero hoy lo vamos a tener aquí charlando sobre lo que sucede en el oficialismo nacional. Y vamos a estar también con Lucio Guberman, que es consultor político, para conocer qué pasó en Rosario, qué pasó en la provincia, cuáles son las perspectivas para las elecciones generales de octubre. Faltan exactamente 2 meses para los comicios legislativos, para el 27 de octubre. Y hay dos realidades, o hay una realidad y dos hipótesis. Los que no tuvieron una buena performance dirá, bueno, faltan 2 meses. Y 2 meses es mucho tiempo. Tiene un aspecto de lógica esto, porque miren, hace 2 meses uno no imaginaba a Daniel Scioli defendiendo los trapos de la presidenta de la Nación. ¿Quién hubiese imaginado a un Scioli vitaminizado, adjetivador contra Massa, como nunca en su carrera política? Fíjense que Scioli ha trascendido, ha sobrevivido a todos sus mentores políticos, ha sobrevivido a Carlos Menem, renunció a su banca de diputado nacional para irse con Duhalde en la efímera presidencia del bonaerense, acompañó a Rodríguez Saá hasta aquella felinesca conferencia de prensa de San Luis, y todo parece indicar que va a acompañar al kirchnerismo hasta el último momento. No solo que lo va a acompañar, parece ser que puede transformarse en el heredero. Digo puede porque esto no se sabe y vaya a saber cuándo se sabrá, descartando las hipótesis de la semana anterior de algunos analistas políticos que decían que en Río Gallegos la presidenta lo iba a ungir a Scioli como su sucesor, algo que no sucedió. Yo creo que no va a suceder en lo inmediato y otros dicen que sí. Por lo demás, algunos dirán, no, en 2 meses no se puede cambiar nada. Lo debe decir el socialismo que ha ganado las elecciones en Santa Fe. Del CEL dirá, vamos de nuevo por los votos peronistas que no nos votaron el 11 de agosto. Es decir, se abre toda una serie de especulaciones políticas en este intermezzo de cara a las elecciones. Elecciones que de alguna manera van a dejar sobre la mesa una perspectiva, un apronte de lo que podrán ser los comicios de 2015. Hace 2 meses atrás nadie pensaba que Sergio Massa iba a ser el ganador de los comicios en la provincia de Buenos Aires y que se iba a perfilar como un claro presidenciable para el 2015. De todas estas cosas vamos a hablar con Miguel Lifchitz tras la primera pausa. Apostando a su capacidad de análisis que siempre nos ilustra al respecto, ¿qué lectura hace de lo que pasó el 11 de agosto? ¿A nivel provincia, a nivel nación? Bueno, creo que las cosas han quedado bastante más claras de lo que estaban antes y seguramente el 27 de octubre vamos a tener todavía un panorama mucho más cercano a lo que va a ser la realidad política que va a caracterizar, me parece, los próximos 2 años hasta el 2015. Me parece que a nivel nacional y de la misma forma a nivel provincial, a nivel de Santa Fe, han quedado claramente prefigurados 3 grandes polos. Uno es el proyecto del kirchnerismo, que ha cerrado filas con Daniel Scioli, con lo que representaba Daniel Scioli también dentro del peronismo. Claramente es un polo
que no solamente gobierna la Argentina como expresión política, sino que además tiene una gran vitalidad electoral y política que no hay que subestimarla en absoluto. Una expresión del PRO y peronismo federal, que por fin han encontrado un candidato, lo estaban buscando ya desde hace bastante tiempo. Bueno, aparece Sergio Massa, me parece como un joven candidato, mediático, ha sacado muchos votos en la provincia de Buenos Aires. Allí tenemos claramente también una expresión política que se va a fortalecer de caras al 2015, seguramente va a sumar a distintos sectores del peronismo más conservador, del peronismo de las provincias. Creo que su expresión local, su expresión provincial, está representada por esta lista que encabeza Miguel del Cel, que también incorpora a gente del peronismo federal en su integración, así que de alguna forma ese esquema nacional también se reproduce aquí en la provincia de Santa Fe. Y finalmente me parece que la tercera alternativa, que aparece también muy claramente en el electorado santafesino y a nivel nacional, es el Frente Progresista en sus diversas expresiones. En distintas provincias ha tenido distintas formas, en algunos casos con el radicalismo, como aquí en Santa Fe y en otras provincias, en otros casos yendo por separado, el radicalismo por un lado, el Frente Progresista por otro, pero me parece que ese espacio, que falta todavía consolidar, es la tercera pata para pensar o imaginar el 2015. No advierte, es sorprendente lo que dice respecto a Massa anclando en Santa Fe con el PRO, con del CEL. Digo, ¿usted no cree que puede haber una competencia interna como reclama Scioli dentro del peronismo y que de ahí aparezca un candidato legitimado? Me parece difícil, Mauricio, a esta altura que pueda aparecer un candidato que pueda unificar todas las posiciones. Me parece que claramente hay como dos polos, dos agrupamientos, dos miradas sobre la realidad del país que difícilmente van a poder congeniar de aquí al 2015. Por supuesto, esto dependerá de cómo funcione después los acuerdos y los vínculos y las relaciones entre los dos grupos, pero me da la sensación que esto se va a consolidar de esta manera y por eso nuestra tarea, nuestra responsabilidad en todo caso es la de poder en ese esquema, en ese escenario, consolidar realmente una propuesta que pueda ser alternativa en serio, como lo fue en Santa Fe hace ya casi 6 años, con una experiencia de gobierno, con una estructura nacional importante, con presencia territorial y con buenos candidatos. A ver, primera lectura de lo que pasó el 11 de agosto en Santa Fe, en La Nación, frente a una mirada de análisis que es coincidente, que el kirchnerismo perdió la mitad de los votos. No, yo no creo que haya perdido la mitad de los votos. Lo que el kirchnerismo es la primera minoría, que fue una elección legislativa, en donde el discurso de la Presidenta de la Nación en Tecnópolis, a días desde el resultado electoral, marcó cuál es el camino. Claramente plantear un debate, una agenda, con los titulares, que es lo que se hizo en el encuentro de Río Gallegos, en donde se empezó a ver cuáles son los posicionamientos que tenían algunos actores importantes, y también la agenda que tiene el modelo, en donde también en Tecnópolis la Presidenta nos dice que si hay cosas que hay que modificar, las modificaremos, pero siempre cuidando el modelo y explicando el porqué. Y esto es muy importante, Mauricio, porque fundamentalmente porque la dirección de este modelo es un modelo de inclusión. Hubo 10 millones de argentinos que han cambiado su vida para bien, y toda la Argentina cambió para bien. Y explicar por qué hay que subir el impuesto a la ganancia, de dónde salen los recursos para hacer la cantidad de obras y para que el Estado no se desfinancie. Porque tirar consignas de alguna manera, no diría demagógicas, pero que engañarían a la ciudadanía, terminan llevándonos después a un Estado como fue el del 2001. ¿Qué consignas demagógicas? A ver, decir, subir el impuesto a la ganancia, pero no decir cómo. Nosotros que somos unos defensores a ultranza de los trabajadores y del proyecto político nuestro siempre se sustentó con los trabajadores, que incorporamos del 24% de desocupación al 7% de desocupación que tenemos hoy en la Argentina. Incorporamos trabajadores, que es la base fundamental y ordenador social de la Argentina. ¿Cómo nosotros no vamos a querer hacer el bien para los trabajadores?
Nosotros no somos los que lo dejamos sin trabajo. Nosotros siempre peleamos para que tengan trabajo. El problema es que los que llevaron al país a la ruina van cambiando de discurso y de cara, quieren presentarnos a alguien joven con una cara para volver al pasado. Y nosotros ¿Ese claramente... sería Massa? Por supuesto. Massa cada cosa que hace es una puesta en escena. Y ya sabemos cuando hay una puesta en escena qué pasa con todos los argentinos. Los argentinos quedan afuera de la escena, ellos dominan la escena, nos venden algo que no es real, y en el momento que ya nosotros no tenemos la política que se siente, que es el plato de comida, el trabajo, empezamos a desesperarnos porque vemos que estamos perdiendo. Y no queremos volver a perder nada. Queremos volver a que los argentinos sigan ganando. Por tal motivo, cuando congregó la reunión en Río Gallegos la presidenta, al llegar los empresarios, ellos le plantearon sus cosas. Y el gobierno nacional planteó con sus ministros las cosas que seguramente nosotros pensamos y queremos hacer. A ver, de la lectura que hago de Rosario, me parece que hay distintas formas de entrar al tema, de abarcar el tema. Uno es lo que dice la oposición. Bueno, el 70% de los rosarinos no votaron al Frente Progresista. Sí, el 83%. El 83%. Esto está hablando de una caída que yo se la preguntaba a Lifshitz. Pero por otro lado, en una elección de mitad de mandato se presentan 20 listas diferentes, lo cual tranquilamente lo ayuda al socialismo a ganar cada vez con menos porcentajes, pero a seguir ganando. ¿Qué debería hacer la oposición en Rosario? Bueno, ahí hay dos cosas. Una cosa que tendría que hacer el oficialismo, que es cumplir la ley y darle los espacios gratuitos en radio y televisión a todos. Entonces, porque ahí se dejó de la ley en vigencia la prohibición de comprar espacios en radio y televisión, pero no se otorgaron los segundos gratuitos, con lo cual... Algo que sí va a existir ahora. Sí, ahora para la general aparentemente se van a distribuir esos segundos que se tendrían que haber distribuido también en la primaria. Pero al margen de esto me parece que lo que falta en la oposición es una idea de ser alternativa de poder. Eso sin duda, digamos, falta publicidad y falta política, faltan las dos cosas a nivel local si alguien quiere suceder al socialismo en la intendencia. De todas maneras, suele suceder que la elección de mitad de mandato opere más de semillero, de vitrina, si querés, para que algunos pretendientes empiecen a probarse un traje que hay que ir inflando para llegar a un traje de candidato a intendente. Creo que estuvimos ante un programa interesante con Lifshitz, con Clery, con Guberman, analizando la post-primaria y la pre-general, que será dentro de 2 meses, el 27 de octubre, y que confirmará o modificará esta gran encuesta que quedó enmarcada el 11 de agosto. Volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el